Para la Biblioteca del Campo Freudiano es un auténtico placer presentar el libro de Toni Vicens. Es un libro, como él muy bien dice, hecho a partir de un pedido en el año 18 de la directora de la sede de la LP en Cataluña, en aquella época, Neus Carbonell, que participará en la presentación del libro, como también Carmen Cuñat. Neus, la Junta de la época, pidió a varias personas, si bien recuerdo, a Toni y a Miquel Bassols, que se ofrecieron a trabajar a partir de psicoanálisis y política en las enseñanzas abiertas de la sede. Leeré un párrafo de lo que Toni escribe al inicio del libro, que me parece que es extraordinario para introducirnos. El tema del inconsciente y la política tiene hoy un amplio vuelo en el campo freudiano, y no sin razones. ¿Acaso, y tal como en psicoanálisis trabajamos en una nueva fundamentación del inconsciente siguiendo la enseñanza de Jacques Lacan, nos estemos encaminando hacia una nueva fundamentación del Estado? Si es así, el psicoanálisis tiene algo que decir en ello, y no solo por su interés en salvaguardar el poder de la palabra, en cuyo ejercicio la inteligencia se puede echar en falta. Amamos esa falta. Es un litoral que nos ofrece peligro y salvación a la vez. El Estado se ocupa de los cuerpos, se apropia de ellos, los apropia a sus fines de uno, pero entre ese uno del Estado, que quiere no gozar, y el cuerpo uno que tenemos y nos tiene y que goza, hay una brecha indiscreta. A veces eso habla. Los psicoanalistas estamos ahí para escucharlo. Bien, antes de dar la palabra a Neus Carbonell, psicoanalista en Barcelona, y a Carmen Cuñat, psicoanalista en Madrid. De hecho, hoy la esperábamos aquí en Barcelona a Carmen, porque mañana tiene que participar como docente en el seminario y pensamos poder hacer una presentación, digamos, familiar, ¿no? Fuera Zoom, pero bueno, la vida es así, la actualidad es así, la pandemia tiene sus subidas y sus bajadas. Antes de daros la palabra, Neus y Carmen, yo querría hacerle una primera pregunta a Toni. ¿Por qué esta adjetivación de indiscreto? De indiscreto inconsciente. Bueno, primero porque lo facilita la literación de las dos negaciones de indiscreto e inconsciente. Entonces, el inconsciente viene a quebrar, a interrumpir, a descolocar todos los intentos por mantener una discreción, es decir, un buen ejercicio del juego de los semblantes. Ahí, no sé, por ejemplo, hoy hemos visto a Boris Johnson bailando. Ha habido una indiscreción, no sé de quién. Detrás de estas cosas siempre hay partidos políticos y gente que utiliza la información, pero para hacer caer un líder o lo que fuera. Pero aquí vemos como hay una indiscreción. Entonces hay una fuerza que impulsa hacia la discreción, y es una fuerza de la cual Baltasar Gracián nos da las reglas de manera muy consistente y muy peculiar, pero al mismo tiempo el inconsciente no solamente juego de los significantes, sino que es también pulsión, y la pulsión viene a interrumpir
es la pulsión la que es indiscreta y en realidad ahora estoy trabajando sobre el tema de la pulsión para más adelante. Vale, si te parece, damos la palabra a Neus, a Carmen. Quienes han, digamos, soltado todas esas indiscreciones en relación a Johnson son gente que era de confianza para él hace un tiempo y que, bien, terminó la confianza y empezaron las indiscreciones, ¿no? Sí. Vale, ¿quién quiere empezar? Carmen, Neus, vosotras mismas. Bueno, pues empiezo, Carmen, entonces. Venga. Bueno, buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo en primer lugar a Toni Vicens que me invitara a participar en la presentación de este delicado, sutil y subversivo, así como psicoanalítico libro, Indiscreto Inconsciente. Aunque sobre todo le agradezco a Toni que haya publicado aquella hermosa serie de conferencias que dictó en el año 2018 en la sede de Barcelona de la Comunidad de Cataluña de la ELP. Además, es una suerte que contemos con la editorial Grama, que hace posible precisamente la difusión y con ello la conversación analítica. Gracias también a la Biblioteca del Campo Freudiano por esta organización y por contar conmigo. En segundo lugar, mientras preparaba la pregunta que Toni nos pidió que le pusiéramos, ocurrió que leí un texto de Laurent Dupont a propósito del PASE, un texto publicado en el blog de la Paz de la ASF, donde Laurent Dupont citaba a Lacan, y cito a Lacan: el momento en que el psicoanálisis haya rendido las armas ante los impases de la civilización será la profecía de la desaparición del psicoanálisis. Es una cita del año 1968. Pues bien, el libro de Toni es un ejercicio de psicoanálisis en tanto que alza las armas ante los impases de la civilización. Es un ejercicio de psicoanálisis que toma 4 significantes: división, policía, Estado y fascismo, y los interroga a través de textos literarios, textos filosóficos, pero los interroga con el discurso del analista, como no podría ser de otra manera. Y de una manera especialmente sutil, haciendo resonar lo imposible de decir. En el libro se abordan los impases de la civilización actual. Si el inconsciente es la política, es decir, que el inconsciente como la política son el discurso del amo, el discurso del analista sería el reverso de la política. Es algo que Jacques-Alain Miller desarrolla muy bien en un texto, Anguila en política, un texto especialmente pertinente en este caso, ¿no? Hay algo de esta anguila en política en estas páginas de Indiscreto Inconsciente. Y a mí me gustaría, antes de dirigir la pregunta que he preparado para Toni, he seleccionado 4 párrafos que hacen referencia a la cuestión de la división, de la policía, del Estado y del fascismo, porque son 4 fragmentos en los que precisamente, bueno, podrían seguramente ser otros, pero en estos 4 que he elegido resuena, sí que se diga, el momento político actual, ¿no? En cuanto a la división, en la página 12 y 13 del libro, Toni escribe: ninguna unidad política subsume la diversidad de los ciudadanos en un uno, en mayúscula, propio, salvo exterminándolos. Esto en cuanto a la división. En cuanto a la policía, en la página 56, cuando habla de este personaje Vidocq, que si no fuera tan siniestro sería divertido,
Tony dice acerca de Vidocq algo que, bueno, podría referirse a nuestro comisario Villarejo, cuando dice, escribe en la página 56, podríamos decir que conocía muy bien los bordes, a menudo borrosos, entre la legalidad y la imposible domesticación del goce en el ser hablante. Me parece que es un fragmento que dice algo acerca precisamente de lo que es la policía en el mundo actual. Y en cuanto al Estado, en la página 65 escribe: ¿cómo vivir en un Estado? Es decir, ¿cómo desear cuando estamos dentro del vientre de la ballena? Más todavía, cuando nosotros mismos somos la ballena. Y en cuanto al fascismo, el último párrafo del libro es un párrafo, sobrecogedor. Es un poco largo, pero la verdad es que está tan bien escrito, es tan elegante y tan fino que lo voy a leer. ¿Qué página has dicho? Perdona. Al final, en la página 102 y 103, es el párrafo final del libro. Y dice, empecemos por el final, acerca del fascismo. Es el odio a la vida. En efecto, esta religión política de la muerte se basa en esta máxima atroz y contradictoria que se grita como «viva la muerte». El odio al cuerpo se deleita con una transformación o regeneración antropológica que llevaría hasta asumir un carácter de raza inmortal. Junto con esto corre el odio a la política. La política es ruido y el Estado ocupa todo el lugar de la política. Hay que conseguir el silencio sepulcral sobre el que se alzaría la voz única del Estado. Todo es Estado. El Estado es la vida sin el sentido, siempre ruidoso y desbordante. El odio a la inteligencia es también el odio a la diferencia, pues sin la diferencia la inteligencia no habla. En la dimensión del sentido se manifiesta claramente el odio a la polisemia, lo que lleva a un rebajamiento del lenguaje, sustituyendo el habla por órdenes y eslóganes y la escritura por siglas, a fin de que los seres puedan circular adecuadamente, es decir, sin equívoco. Este es el camino a un universo de violencia burocratizada, constante, siempre a punto de reemplazar la paz y la convivencia que parecerían demasiado suaves, reflexivas, memoriosas. Y así, el tiempo es objeto de un odio especial. Siempre hay prisa y los principios han de ser eternos, lo que exige que sean vacíos. Se trata, en suma, de una forclusión de la vida, es decir, de la diversidad, femenina. Este es el final del libro. En estos 4 párrafos me parece que es muy interesante poder ver cómo resuena precisamente los impases actuales de la civilización en el debate de unos términos, valga la redundancia, también históricos y recurriendo, como he dicho, tanto a la filosofía como a la literatura. Entonces, mi pregunta, Tony, ¿de qué manera, qué más nos puedes decir de qué manera la división, la política, el Estado y el fascismo son algunos nombres de los impases de la civilización actual? ¿Y por qué elegiste precisamente estos términos? Y gracias, Tony, por tu trabajo. Adelante, Tony. No has puesto el... Vale. Ahora sí. Sí, bueno, gracias por el aprecio, gracias a la invitación, por supuesto. Yo tengo que dar las gracias por la invitación que tú me hiciste, porque cada vez más me pasa y más cuando más me voy alejando, gracias a Dios, del discurso universitario, me jubilé de eso, es una ayuda formal, pero también
por otras cosas y funciono no por un programa, sino por el discurso del otro. Entonces, los cuatro temas se me impusieron así rápidamente. Eran temas que llevaba tiempo pensando, pero sin elaborar. La división a mí me apareció hace muchos años, digamos, la división, el concepto de división, viendo una versión de Romeo y Julieta. Y entonces me parecía que toda la historia de amor envolvía en realidad un mensaje político. Y es que para que el Estado sea uno, ha de morir el amor, han de morir los amantes. Y esto es atroz. Y de algún modo esa historia de amor tan maravillosa en la que no encontré comentarios. Hay millones de comentarios sobre las obras de Shakespeare, por supuesto, pero en lo que estuve manejando con la edición Arden y eso, no encontré ningún comentario político de este tipo. La cuestión de la policía, el personaje de Vidocq, que es fascinante porque nadie sabe qué fue exactamente, porque él mismo escribió su autobiografía mintiendo y entonces hay algo un poco más allá que me interesa, que es la función, qué función eh, y en qué campo sitúa la palabra y el lenguaje la policía. Hay Llevamos muchos años escuchando policías ya desde el tiempo de ETA, ahí los malos, digamos, pero oímos a los policías hablar por aquí y por allá. Hay un cierto número de personajes que han pasado por nuestros medios de comunicación haciendo declaraciones en nombre de la policía. Entonces, como había la frase esta de Hegel que Lacan retoma de que según cómo se traduce, Hegel dice el Estado es la policía. La palabra policía tiene un origen noble, es la polis. Es en el siglo XVIII, cuando hablaban de un Estado police, querían decir donde reinaba la armonía, civilizado diríamos hoy. Y entonces cómo esa función de civilización va cayendo en personajes. Vidocq es un personaje romántico, es la policía romántica y hoy la policía es cibernética sobre todo y es mucho más hábil. El modelo de Vidocq rápidamente fue sustituido por algo más científico, pero él creo que innovó en cosas bastante ligadas al desarrollo del Estado capitalista del momento. Somos la ballena, es decir, somos Estado, no es un enemigo. Yo a veces veo líderes políticos con una cierta ingenuidad hablar del poder como un enemigo. No, el poder está en todas partes, todo el mundo ejerce un poder. Y frente a esto, el mensaje de Baltasar Gracián, con el que me pasa algo muy curioso, me pasa también con algún otro autor, pero sobre todo con Baltasar Gracián, lo leo y no sé qué he leído, no sé qué ha dicho. Y es por eso que no podía resumir Baltasar Gracián. Él lo resumió en el manual, en el oráculo manual, y entonces empecé a asociar como pude porque no hay más sentido más allá de lo que dice. Es una cosa, quizás tiene que ver con mis hábitos de lectura o con lo que sea. No hay discurso universitario que se acerque. Encontré algunas cosas, entre las cuales un autor italiano que cito, un profesor italiano con el que me puse en contacto. Hay cosas, y luego los comentaristas de Baltasar Gracián me parecen personajes alucinantes.
Puedo hablar de esto si queréis, del padre Batllori, de la señora Aurora Ejido o de otros que son personajes increíbles, pero que no hablan de Baltasar Gracián, hablan de otra cosa. Hay algo, entonces ahí hay creo que hay una cercanía a lo real en los escritos de Baltasar Gracián. Y sobre el fascismo, esto, digamos, es que hemos vivido muchos años en un estado fascista. Cuando me acerqué al personaje de Franco, me sorprendió que buenos autores, buenos biógrafos, cuando llegaba a los años 50, se enternecían con Franco. Y no es mi punto de vista, fue un fascista siempre. No hay más que recordar los asesinatos de Burgos, del proceso de Burgos. Un poeta decía, en los últimos clavos de su caja. Y por supuesto el libro impresionante de Klemperer sobre el lenguaje, la destrucción del lenguaje en el fascismo. Si hoy tuviera que hablar de esto, podría poner el ejemplo de la China, porque he vuelto a ver un reportaje que lo pueden encontrar en la cadena Arte sobre el Estado chino actual y Xi Jinping. Se podrían encontrar todos estos elementos. La pasión por el uno, hay una represión sobre los uigures que con más de 1 millón de personas, 1 millón, no, se dice rápido, 1 millón, en campos de reeducación, de trabajo, de castigo, etcétera, para eliminar esa diferencia que es racial también para ellos, no solamente por la religión musulmana que practican los uigures, sino porque no son de la etnia Han. La policía están a punto, creo que ya tienen el dispositivo moderno de la policía, que es la vigilancia uno por uno. La policía, los ordenadores de la policía tienen la ficha de todos los ciudadanos, no las románticas fichas policiales de nuestros líderes clandestinos. Esto ha pasado, ha sido real, pero era el real de otra época. Ahora es esto. Entonces, con un sistema de puntos, que cada ciudadano tiene un número de puntos que aumentan o disminuyen según declaraciones, según mensajes que manda por las redes, etc. La vigilancia es ya total. La policía es total. Y el Estado es la policía. El propio Xi Jinping es un fruto de esto. Su padre fue purgado en la época de la Revolución Cultural y él se formó en los campos de reeducación. Y sabe muy bien, es todo un personaje increíble, sabe muy bien dónde está la fuerza del Estado. Y es, en fin, el futuro de la China se verá. La discreción ahí es prácticamente, como diría, no es posible, porque la lectura cibernética de los mensajes nunca es irónica, siempre es empírica, siempre es en relación a una realidad que no existe. Y por tanto, es muy difícil, pero hay algo, sabremos. El poeta, por ejemplo, es un gran indiscreto. Veremos lo que sale. Y sobre el lenguaje no sé decir nada, porque para eso hay que saber chino y saber qué es lo que pasa, pero en todo caso el funcionamiento de la lengua china actual se basa en el libro rojo, y ahí explica cómo los niños aprenden de memoria el libro rojo, que son máximas, no son razonamientos, son máximas
que algunas son de una banalidad absoluta, pero tomadas así conducen a un cierre de discurso que es el final, es la finalidad del Estado. Bien, ya hablaremos de más cosas. Los impases, porque son 4 impases, sí. Entonces, también, por supuesto, me preocupa, como creo que a todos los que estamos aquí, la hipoteca que pesa sobre la democracia. La democracia, Churchill decía, la democracia es el peor de los regímenes políticos, excluyendo a todos los demás. Era una ironía y hay que ver si Churchill defendía la democracia o defendía el imperio. Los primeros discursos de Churchill, al estallar en el comienzo de su mandato como premier en la época del Blitz, son más de defensa del imperio que de defensa de la democracia. Entonces, que la democracia es muy frágil, es algo muy inestable, es una ocasión presentada como femenina, es no toda, nunca es toda la democracia. Y esto es muy difícil de sostener en el Estado. Rousseau, en el contrato social, dice la república, pero entenderíamos que es la democracia. Está hecha para los ángeles, no para los hombres. Por tanto, hemos de trabajar para sostenerla como tal, la democracia. Xi Jinping, de la democracia nada, y uno de los comentaristas, un diplomático que lo conoció y tal, dice, no tiene ni el más mínimo hueso de su cuerpo es democrático. Entonces, todo esto me lleva a algo bastante impresionante que se puede encontrar en YouTube, un discurso de Hitler sobre la democracia. Es un discurso bastante espeluznante, que no grita mucho. No son los grandes discursos escenografiados, es un discurso que explica el fracaso de la democracia. Y entonces, como en las virtudes, por supuesto, del nazismo, del fascismo. Siempre estamos ante este enemigo. Y hay que saber que no tenemos armas muy fuertes, tenemos armas que son frágiles, como la razón, es una cosa muy frágil. Y entonces todo esto llevaría a reflexiones sobre el momento actual de España y otras cosas que ahora requerirían otro trabajo. Por eso creo que podemos pasar la palabra a Carmen y luego seguiremos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a la biblioteca. Creo que ya se ha empezado la conversación. Hay algunas cuestiones que yo también he señalado, coincido con los colegas en algunos puntos que a resaltar por lo menos, ¿no? Y me parece que puede estar muy interesante el debate, ¿no? Entonces, he leído con interés y con gusto el libro de mi querido colega Antoni Vicens. Con él tuve la suerte de compartir algunos años en la tarea de gobernar la escuela y tengo que decir que todavía me resuenan cosas que él me dijo y que aún me hacen reflexionar. Y este libro, la lectura de este libro, lo he tomado un poco en este sentido. De nuevo me va a hacer reflexionar.
De todas maneras, me sorprendió que me invitara a comentar su libro porque él sabe bien que me he inhibido bastante en la escuela a la hora de hablar de las cosas de la política. Tengo un cierto reparo por eso, aunque he de decir que la escuela misma, y ante todo una preocupación porque la enseñanza del psicoanálisis encuentre el lugar que le corresponde en los debates actuales, me saca irremediablemente de esa inhibición y entro en el régimen del no puedo no hacerlo. Ahora bien, este pequeño libro, pequeño, pero no por ello lleno de referencias estudiosas, habla de política. Creo que habla más bien de cómo un psicoanalista encuentra el modo de situarse en el discurso político. ¿Y cuál es ese modo? Primero, no dudando en revisar ampliamente en la historia del pensamiento político cuáles han sido los modos. Pues un psicoanalista no puede dejar de leer lo que se escribe sobre ello, aunque luego se muestre discreto en sus opiniones. Vemos que Tony, el autor, Tony Vicens, cumple esa función con holgura. Sabemos que ese deseo de saber no viene de ahora. No elige cualquier cosa para mostrarnos su camino de lectura. Es un camino en el que desde el inicio se nota su compromiso con la política y con el psicoanálisis. Y lo más interesante es que en la medida que nos invita a conocer sus elecciones, nos surgen las ganas de saber a dónde nos llevará, causando así nuestro deseo de leerlo hasta el final. Segundo, en segundo lugar, desde las primeras páginas nos da su versión de la sentencia de Lacan que pronunció en el 67, el inconsciente es la política. Digo su versión porque, o su interpretación, porque creo, no sé si estaréis de acuerdo, no sé si el autor estará de acuerdo, que sobre esa sentencia hay múltiples versiones, interpretaciones. Es una proposición lo suficientemente cifrada, como bien lo sabe hacer Lacan, para que esa multiplicidad sea posible. En cualquier caso, me interesó desde el principio tener la ocasión de tener su versión. Y la encuentro, por ejemplo, en la primera página, cuando dice que si el inconsciente y la política tienen hoy un amplio vuelo en el campo freudiano, es porque quizás, tal como en psicoanálisis trabajamos en una nueva fundamentación del inconsciente, siguiendo la enseñanza de Jacques Lacan, nos estemos encaminando hacia una nueva fundamentación del Estado. Bueno, esta propuesta me parece extremadamente sugerente y quizás, bueno, podemos discutirla, ya lo ha propuesto de alguna manera Francesc Vilà. En tercer lugar, vemos que a lo largo de ese recorrido va apareciendo una posición política. Tony Vicens toma posiciones, sin duda. El título ya habla de su posición, el indiscreto inconsciente. Pero al final es el discreto Baltasar Gracián el que aparece. Anoté en el libro, y se anudan los decires de Gracián y de Tony Vicens. Es verdad que cuando se lee a Gracián, una no puede dejar de dejarse llevar por sus propuestas, por sus aforismos, porque todas valen para decir algo de la posición del analista, y más viniendo de alguien que en principio estaba lo más alejado del psicoanálisis. Y esto siempre sorprende. Sabemos que Lacan también se quedó prendido por ese bien decir y su escritura. Ahora bien, antes de ese capítulo, Tony nos ha advertido sobre lo que un psicoanalista también tiene que tener en cuenta. Las páginas sobre el lugar de la policía en el funcionamiento del Estado, a la luz de los personajes que nos va presentando, son elocuentes. Yo concluiría, a primera vista, que el que más sabe de su función es el que ha experimentado el goce que hay que reprimir. Pero Tony Vicens hace aparecer con maestría la cara real del goce, imposible de domesticar bajo el manto de los ideales de pureza y de racionalidad. Y lo hace aparecer en su justo lugar, como causa, como motor y no como objetivo a denostar en pos de la buena gobernabilidad. La cuestión del Estado, su concepción, es a mi parecer el tema central del libro. Bueno, intentando escribir algo propio para decir, encontré por fin lo que quería decir.
porque me rondaba algo que Tony me había comentado en algún momento a propósito del Estado, que no alcanzaba a recordar exactamente. Era algo así como que en España no hay hombres de Estado. No sé si él lo recuerda. ¿Qué es un hombre de Estado? En cualquier caso, pude confirmar con la lectura del libro que una pregunta sobre el Estado le rondaba a él también desde hace tiempo, hasta el punto de por fin animarse a escribir sobre ello. Mi reflexión fue la siguiente. ¿Pero sabemos lo que es el Estado? Tony tiene razón en tomarse el tiempo de versar sobre ello. ¿Pero por qué no sabemos lo que es? ¿El Estado existe? Entonces se me ocurría que el Estado solo existe para aquellos que han tenido que vérselas con él, que han tenido que luchar por hacerse un lugar dentro de esa monstruosidad. Yo creo que la primera vez que utilicé la palabra Estado en conciencia fue Estado español, por ejemplo. Fue cuando hubo que dar lugar a los otros en la escuela, a la diferencia, aquellos que reclamaban el reconocimiento de una identidad por no poder identificarse con ese significante que es España, que se ha mostrado con creces uniano y totalitarista. Es un hecho que para los vascos, para los catalanes, el Estado existe. Para el resto, a mi entender, esa fue mi conclusión, es un ser de lenguaje con el cual algunos convivimos quizás demasiado tranquilamente. Otra cosa sería plantear el Estado como un conjunto abierto, un conjunto inconsistente, pero se puede plantear así. El otro capítulo que no quería dejar de señalar es el capítulo sobre el fascismo. Creo que no hay que leer esas páginas de corrido o corriendo, aunque cuando llegas ahí da ganas de dejarlo estar, como también creo que lo señala el autor. Son cosas ya sabidas, pero que siguen produciendo un enorme desasosiego. Es algo que hemos vivido, pero sigue estando presente para muchos, no solo como una herida abierta, sino como un cacón, algo que quieres expulsar rápidamente del lado del otro. Y lo que es peor, uno se da cuenta una vez más, con lo que nos recuerda Vicens, que quizás en el libro, ¿no? Que quizás ese desinterés por la política, ese silencio, esa inhibición, vienen seguramente de ahí. Es un silencio que a veces, es lo que diría ahora, recae más del lado de la vergüenza que de la inhibición. Una vez le dije a un analizante que la vergüenza es quizás el sentimiento más digno que posee un ser humano, y eso le sirvió. Bueno, esto es lo que aporto para la discusión. Hay un tema que siempre me ha preocupado y que me preocupa, me hace pensar en la situación, por ejemplo, actual de Cataluña y en España. Hay un movimiento independentista seguro, cierto, las cantidades las medirán quien las haya de medir, pero para entender digamos, este debate o esta controversia, esta diferencia, Cataluña-España, creo que hay que distinguir lo que es el Estado de lo que es el gobierno. Tienes razón en preguntar qué es el Estado finalmente. Lo que es el gobierno ya lo sabemos. Finalmente el gobierno está al servicio del Estado y el gobierno cambia. El gobierno puede ser de una manera o de otra, pero siempre está al servicio del Estado, por supuesto, porque si no, bueno, dando una figura, personificando el Estado se lo carga el gobierno. Pero el Estado es algo más, más sutil, no tiene, como diríamos, no tiene presencia física. De Gaulle tenía una frase que se acerca un poco a esto, decía
creo que era en la época de su presidencia después de los años 50, yo me ocupo de Francia. De los franceses ya está el gobierno para ocuparse. Parece que había algo de esta formalización de la diferencia entre el Estado y el gobierno. El Estado tiene como interlocutores a otros estados. Y desde la existencia del Estado-Nación en el siglo XVII, esto funciona, ha seguido funcionando. Fue un invento para salir de las guerras de religión, digamos así, y sigue funcionando. El Estado-Nación, pero no siempre ha sido así. El Estado pura y simplemente es la fuerza. Muchas de las cosas que pienso en términos de política, pero de esta política teórica, me vienen de un intento antiguo de escribir una tesis doctoral sobre Jean-Jacques Rousseau. Pero trabajando en esa tesis me encontré con la paranoia de Rousseau y entonces no pude integrar la clínica con el síntoma Rousseau, con su obra racional, digamos, con su racionalismo, y ahí me quedé atorado, y creo que esto me llevó al psicoanálisis, porque no podía andar más allá de esto. Entonces, tiene muy claro la dificultad de lectura del contrato social es distinguir bien el Estado del gobierno. Y entonces la pregunta del Estado es una pregunta casi metafísica. Rousseau lo dice con unas palabras que son muy repetidas. Antes de ser una nación, antes de que una nación exista, ¿cómo se hace para que exista una nación? Hay algo anterior. Una nación parte de un hecho, del que sea, de una conquista. Generalmente es la fuerza. Leyendo la historia de corrido desde la Edad Media, desde la caída desde el fracaso del Imperio Carolingio, por ejemplo, uno ve cómo la fuerza está presente en toda la constitución de una nación. Entonces, ¿cómo se gobierna esto? Los medievales lo tenían muy claro, había que repoblar y poner castillos y monasterios y catedrales luego, para ir fijando sobre el terreno el poder que se había adquirido por la fuerza. De ahí que hay una corriente en politología que se llama la teología política. Hay un libro muy impresionante que es el libro de Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey, que precisamente muestra el paso de la Edad Media al Renacimiento, cuando se empiezan a constituir los reyes como tales. En Cataluña es Pedro el Grande, en España será Alfonso, no recuerdo cuál, y en Inglaterra los Plantagenet, en Francia los Capetos y la Casa de Valois, que quería también, etc. Pero ¿cómo puede producirse una identificación entre un Estado y un hombre? Entonces, la primera formulación es teológica. Se podría llegar incluso, viendo también la iconografía medieval, en la que la distinción entre Dios y Jesucristo no es tan clara. En Cataluña tenemos brillantes pinturas medievales, el Pantocràtor de Taüll, por ejemplo, que está en el museo, es Jesucristo. Nuestra impresión de personas, en fin, yo del siglo XX y XXI, pero más del siglo XX, veo a Dios. No, es Jesucristo, el alfa y el omega. Entonces, el libro de Kantorowicz demuestra cómo en el proceso de creación del hombre de Estado por excelencia, que es el rey primero,
es el hombre-estado, hay un fundamento teológico referido a la encarnación. Y este fundamento se va dividiendo al mismo tiempo que la religión católica va fijando sus dogmas y entra a la Trinidad. Es apasionante entrar de toda esta temática. Pero básicamente Dios ocupa el lugar de lo eterno, como el Estado. El Estado es eterno. Ya sé que los estados desaparecen, pero el Estado se piensa a sí mismo, se imagina como eterno. Y en cambio el gobierno es algo que pasa, es algo encarnado, es algo que tiene que ver con la superficie de la tierra y con los ciudadanos, tal como los ciudadanos o no, para reprimirles o para policiarlos o para gobernarlos con esta forma, por ejemplo, con la que nosotros estamos muy familiarizados, que es el Estado nodriza, surgido como un Aufhebung de la Segunda Guerra Mundial y de la abolición del nazismo. El nazismo prometía dar todo. No, la democracia puede dar salud pública, educación universal, en fin, son los ideales de la democracia, comportan un Estado que da. Esto lleva a un conflicto que se manifiesta en los detalles. Entonces, el Estado no tiene territorio, pero tiene al comienzo del Estado hay el hombre-Estado. Y Kantorovich muestra cómo, por ejemplo, en la tumba, cuando morían los reyes, la frase famosa, el rey ha muerto, viva el rey, significa exactamente esto. El rey no muere. Muere el rey hombre, pero el rey como personaje, como función histórica, digamos, no muere. El rey ha muerto, viva el rey. Hay una inmediata paso. Esto, las tragedias históricas de Shakespeare son fantásticas, ¿no? Yo siempre me equivoco con los Enriques. Creo que es Enrique V que se prueba la corona de su padre cuando cree que su padre está muerto, pero el padre despierta y dice: ¿pero qué haces, desgraciado? Que ya te ves rey. Y dice: bueno, quería probarme a ver si el peso de la corona. ¿Cuál es el peso de la corona? Y el padre dice: tienes razón, has hecho bien. Hay una admisión de que es la corona, no el rey. Para ver algo más cercano, la noche del 23F me quedaron muchas cosas grabadas, pero el discurso de Juan Carlos, rey, cuando era rey, su discurso, sobre el que se ha escrito y se escribirán muchas cosas, pero había una frase: la corona no permitirá. No yo el rey, la corona. Y ahí entró un principio que no tenía nada que ver con la dictadura franquista. Lo que se ha hecho luego con esto es otro tema, ya lo sabéis. No hay más que leer los periódicos para ver lo que pasa con el rey sin corona, con corona, y qué pasa con la corona. Pero había este punto, esta metáfora. Es una metáfora. El Estado es una metáfora. No hay. Y entonces hay hombres de Estado en España. Yo creo que la República cayó por eso. Azaña era un buen hombre. Era un intelectual. Y cuando estalló la guerra, le cogió una depresión que creo que continuó. Hay lecturas horribles recomendables para higiene política. Y una son los dos discursos publicados de Azaña y de Franco cuando hacía un año del estallido de la guerra civil. El discurso de Franco es fascista total: vamos a arrasar con todo y todo lo que no somos nosotros no merece lugar en el sol. El de Azaña acaba con algo que se hizo famoso en la época, las 3 P's: paz,
piedad, perdón. Demuestra que Azaña no tenía ni idea, aunque lo conocía, porque utilizó a Franco para cargar contra los mineros de Asturias. Digamos, los mineros sabían utilizar la dinamita y para detener a la huelga, la República llamó a Franco, que sabía lo que era la dinamita, supongo, y algo más. Era más violento que lo que podía ser aquí. Por tanto, Azaña conocía a Franco. Y en este discurso demuestra que no se había enterado. De ahora he tenido que escribir una cosa sobre Unamuno para este volumen de Lacan hispano. Me tocó y me encontré otra vez con esta temática. Unamuno, bueno, muy complicado, pero Franco le engañó absolutamente en una entrevista. Le convenció de que él era el bueno y que Millán Astray o los otros eran, bueno, sí, se han pasado. Pero algo ahí se perdió. Azaña no fue un hombre de Estado. Negrín ocupó el lugar importante gestionando la guerra. Era un médico. Y por tanto era un médico que su mentalidad era: hay un mal, si hay que cortar se corta, y si hay que poner un emplaste se pone, y en este caso había que negociar con Stalin, que era el único en el mundo que le facilitaba armas. Negrín no era un hombre de Estado, al menos por lo que yo sé hasta ahora. Hablo siempre con la relatividad de mi ignorancia porque, claro, hay tantos personajes ahí con tanta proyección que uno se queda un poco en babia con todo esto, ¿no? Entonces, ¿ha habido hombres de Estado? Ha habido hombres anti-Estado. Fernando VII es una de las calamidades más grandes que han ocurrido en España. Cuando las Cortes de Cádiz hicieron una constitución más o menos liberal, se la entregaron al deseado, imagínate, se hizo desear, y él se la puso en el bolsillo, para no utilizar expresiones menos elegantes, y restableció el absolutismo, con la ayuda de los franceses, que les venía muy bien, supongo, para Chateaubriand, por ejemplo, mandándolos después del trienio liberal, los 25.000 hijos de San Luis, se llamaban, sí, no me venía la palabra San Luis. Fusilaron a los pocos liberales, hay unos cuadros preciosos en el Prado, pero todo esto es un desastre. ¿Cómo? Esto continúa. Los liberales de la época fueron luego, qué sé yo, los republicanos. ¿Cómo se entiende la dictadura de Primo de Rivera? Cuando el Estado se apoya en el fascismo, es que no ha convencido, para decirlo simple. Entonces, es decir, es volver al uso de la fuerza, simplemente. Volver al uso de la fuerza, pero agravado con las cosas que la historia va a tener. El uso de la fuerza en la Edad Media era uno, pero estos primeros eran analfabetos. Carlomagno era analfabeto. Y tenía la gente que escribía por él y todo lo que fuera. Pero poco a poco, a medida que se va introduciendo la letra, se introduce otro tipo de el régimen de la ley, vuelve el Código Civil, el Código Romano, gracias a la Universidad de Bolonia y otra, no recuerdo si era Montpellier o algo así, y entonces todo pasa entonces para el escrito. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en el siglo XX? ¿En qué se apoya el fascismo
alemán, por ejemplo, el fascismo y el nazismo alemán, en una cierta vaga idea metafísica. Esto no estaba en la época medieval. En la época medieval había la teología, era una cosa muy, muy selecta en las universidades, no era un factor de la política, pero en el siglo XIX, en el siglo XX, un saber filosófico era patrimonio de los alemanes, de los italianos, Giovanni Gentile, etc. Y entonces es ahí donde vemos cómo la constitución del Estado moderno es muy coja, y entonces siempre lo ha sido, pero cuando el Estado se aleja de la fuerza y utiliza la ley, utiliza el escrito, el valor de la ley escrita, como diríamos, es más difícil de mantener. Hay que tener cultura política para ser demócrata. No se puede ser demócrata así con ideas primarias. Y cuando hablaba del conflicto entre Cataluña y España, supongamos que Cataluña puede convertirse en Estado. Hay gente mucho más documentada que yo que dicen que, viendo los factores geográfico, económico, humano también, la fuerza del trabajo, todas estas cosas, sería posible. Hay estados en Europa que son más pequeños que lo que sería Cataluña. Pero hay que incluir la violencia. El Estado necesita la policía, necesita el ejército. Todos los estados tienen ejército. Bueno, creo que Costa Rica, o no sé, hay uno que... Pero son cosas muy excepcionales. Entonces, lo que es crear un Estado, por ejemplo, viendo lo que es la creación del Estado de Irlanda. El siglo XIX es atroz. Ahí, para conseguir la independencia, es decir, para conseguir que Irlanda se convierta en Estado, murió muchísima gente, hubo violencia tras violencia. Y al final el Imperio Británico consiguió lo que quería, que era quedarse con el Ulster, donde están los astilleros, por ejemplo, los que se construyó el Titanic. Se había construido, es decir, astilleros y alguna otra cosa industrial. Y el resto de Irlanda era rural, de ahí su dependencia de la patata. Tony, si te parece, podríamos dar la palabra... Sí, perdona, yo me enrollo, pero... Hemos entendido por lo menos que De Gaulle era un hombre de Estado. Sí. Porque se ocupaba de Francia, no de los franceses. Durante algunos ratos. Vale. No todo el tiempo, pero también sí... También se ocupaba de escuchar a su mujer, ¿no? De Gaulle. Parece que sí. Bien. Oye, damos la palabra, mira, Diana Pawlowski, por favor. El micrófono. Diana. Diana, el micrófono. Perfecto, sí, perfecto. Hola a todos, decía. Hola, Anthony, un placer escucharte. Buenas tardes, Diana. ¿Tú estás a qué hora? Estoy en Córdoba, Argentina, con un calor de 40 grados. Sí. He salido justamente de la piscina con mucho placer para escucharte, para escuchar a Anthony, que lo admiro y que es un amigo realmente, así que muy contenta de estar con todos ustedes. ¿Qué hora del día tienes en Córdoba? Y ahora son 4 horas antes que ustedes, o sea, son las 5:30. Muy bien, pasado. De acuerdo. Adelante, por favor. Bueno, y gracias un poco, agradezco mucho los párrafos que Neus porque no he leído el libro, por supuesto, pero sí conozco la tónica de Anthony, te he leído ahora en Lacan Hispano, que me encantó, sobre Unamuno. Y lo que te quería
en realidad he pensado mientras te escuchaba y escuchaba los párrafos que han leído antes, me ha gustado mucho pensar cómo el psicoanálisis tiene esta posibilidad, quiero decir, de pensar sin fanatismos, en los sucesos, los procesos, los fenómenos. Por ejemplo, me ha encantado el detalle cuando hablaste de Hitler, que dijiste, una conferencia que no gritaba, esta vez no gritaba, porque hay todo un trabajo del detalle sobre la voz de Hitler, ¿no? Y lo que la voz de Hitler hacía en eso. Entonces me parece muy interesante, para mí, digo, en realidad lo que a mí me parece interesante es que un psicoanalista piense la política desde el fenómeno, ¿no? Por eso digo, sin pegarnos a las opiniones, que son las opiniones de cualquiera, pensar, por ejemplo, pensar cada uno, ¿por qué Hitler fue Hitler? ¿No? O por qué cada uno de los personajes, Putin, Xi Jinping, Bush en su momento, bueno, los actuales, pensarlos como fenómenos sociales, y me parece que el psicoanálisis tiene ese deber, y en el final, que Neuss leyó tan claramente, me parece que también me pareció un conmovedor. Quería preguntarte eso, si has sentido el peso como psicoanalista de poder trabajar ese detalle para todos nosotros, ¿no? Al menos yo lo he recibido así, y desde ya te lo agradezco. Muchas gracias, Diana. Si te parece, Tony, le damos la palabra también a Howard Rose. Y luego... Respondo a Diana. Gracias. No tienes mucho acento cordobés. No, pero soy. Bueno, debe ser la globalización también. Exactamente. Sobre el hombre de Estado, es que pensaba un poco más la fórmula. Hay algo que pasa históricamente en la comunidad humana que no sabemos muy bien qué es indiscreto, es real, y hay momentos en la historia, lo que enseña la historia, hay momentos en los cuales hay una persona que no por sus cualidades, porque puede ser un perfecto fascista, o puede ser un perfecto ignorante, no por sus cualidades, sí, algunas ha de tener, un cierto olfato, lo que sea, un cierto olfato sobre los seres humanos, pero en un momento dado viene a condensarse en una persona la responsabilidad del Estado. Pensaba en Perón, por ejemplo. Claro, claro. Independientemente de la calificación que podamos darle a Perón, que fue Mao Zedong, Lenin, o, claro, en la democracia no nos atrevemos tanto, pero Roosevelt, por ejemplo. Pero para mí hay un texto muy importante que es el libro de Freud sobre el presidente Wilson. Sí. Que es un libro hecho así un poco de cualquier manera con Bullitt, que conocía a Wilson personalmente, trabajó. Y entonces lo que uno ve es que había un momento después de la Primera Guerra Mundial donde toda la historia estaba condensada en Versalles. Entre Wilson, el francés, no me acuerdo cómo se llama, el presidente francés y el italiano. El italiano quedó fuera de juego enseguida. Y entonces, sobre la persona, esto es el tema que está en el libro de Freud, sobre la persona de Wilson recayó la responsabilidad de lo que sería la posguerra. Y Freud decía, pero este tío que no sé por qué, pero me irrita fundamentalmente. Bueno, este hombre tenía una estructura reconocida, al final de su mandato
estaba aislado en la Casa Blanca, era su mujer la que llevaba en fin, estaba loco. ¿Cómo es? Esta es la pregunta para la que no tengo respuesta. ¿Cómo es que hay un momento histórico en el cual hay una persona, o pocas personas, que tienen el poder de, no digo de escribir, pero tiene el poder sobre el destino de una comunidad humana que puede ser muy grande, como fue en el caso de Wilson, que no era mundial, pero era toda Europa y era bastante mundial. La Segunda Guerra fue más mundial, digamos así. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que el Estado se encarna en una persona? Esto, digamos, ya he hablado de lecturas que se pueden hacer sobre esto. La democracia es que esto sucede, porque esto sucede, pero sin que el que detiene el poder en este momento, poder del Estado, se lo crea. Si se lo cree, pringamos todos. Es el fascismo. Si alguien se cree que es el destino, ahí todos perdemos. Pero en la democracia habría que tener la sutileza para admitir que esto sucede, pero que el personaje no se lo acaba de creer. Y seguramente en la historia de Francia encontraríamos la ironía, las figuras del jefe de Estado irónico, no sé, habría que buscarlo. Quizá hay alguna literatura sobre esto. Perdón, Howard. Sí, gracias Tony por la presentación y por el libro también, que realmente es muy, muy interesante. Tengo una pregunta sobre una frase que dices en el libro que me parece muy interesante también y un poco enigmático. Está en la página 73 para los que tienen el libro. Es cuando introduces la cuestión de la discreción en relación con Baltasar Gracián y dices que este concepto se podría hacer equivaler a la política misma. Pero luego dices que, y te cito, ¿no? Dices que Lacan considera equivalente al discreto el término budista Chen Chen, y en el seminario 18, en el que también hace referencia a Gracián, da la pista para orientarse en su significación. Y esta es la frase que me interesa mucho, ¿no? Se trata de saber leer la manera en que el orden político es sostenido no por la metafísica, como en Heidegger, y tampoco por la teología, ¿no? Que es la gran contribución de Maquiavelo, como tú señalas en el libro también, sino por la escritura. Me gustaría escuchar un poco más sobre eso, que el orden político, según Lacan, es sostenido por la escritura. Vuelvo a pensar en la China. La China tiene milenios detrás. Europa tiene, qué sé yo, 2000 años. Si consideramos el Imperio Romano, encontró su límite en el Rin, y el famoso era un personaje que era un poco como Bin Laden. Era alguien que había sido Hermann. Hermann, que era, no me acuerdo cómo era en latín, su nombre era alguien del ejército romano, conocía las formas de trabajar de las legiones romanas, y entonces él se pasó a Alemania y entonces encontró, como conocía las tácticas y estrategias de las legiones romanas, montó un ejército
germánico. Y entonces hubo la famosa batalla, no recuerdo el nombre, en la cual creo que se perdieron 2 o 3 legiones. Y Augusto iba por su palacio dándose golpes contra las paredes, golpes de cabeza contra las paredes, diciendo: ¿dónde están mis legiones? Que hubo errores de parte del ejército romano. Y es decir, el proceso de latinización de Europa tuvo un límite. Tuvo un límite que se repitió luego, y el limes romano casi coincide con la zona protestante de Alemania y la zona católica. Bismarck tuvo la astucia de crear un tercer elemento que era de Kultur, que es precisamente el término que toma Freud en su libro, Das Unbehagen in der Kultur. La cultura, traducida a veces por civilización, fue un término que introdujo Bismarck. Este era un hombre de Estado, seguramente, para conseguir la unificación alemana, porque era unificar una parte católica y una parte protestante, que es como difícil, y lo consiguió. Quedó Austria un poco como católica, pero Baviera es bien alemana. Bien, ¿a qué venía todo esto? No me acuerdo. Sí, la latinización implica la creación de un orden escrito. Las leyes romanas tienen el código compilado por los juristas de Justiniano, no es de él. Él hizo compilar toda la jurisprudencia que estaba escrita, tenía todos los documentos, y en un tiempo récord los autores de Pandectas, el Digesto y todo esto compilaron el derecho. Es decir, pusieron por escrito el Estado. El derecho germánico, no todo estaba escrito. El derecho germánico es muy ilustrativo, por ejemplo, el texto de Nietzsche sobre, ¿cómo se llama aquello? Genealogía de la moral. Cuando habla de la pervivencia del derecho germánico, que fue bastante extendido en Europa en la época después de la caída del Imperio Romano. Lo que pasa es que en España, por ejemplo, los godos estaban muy latinizados, ¿no? Aunque venían de las Germanias, pero rápidamente se latinizaron y se cristianizaron, fuera como herejes arrianos o como católicos, en fin. Todo esto, Barcelona hay una plaza, Gala Placidia, que se casó con el rey godo y que significó la romanización definitiva de los godos o góticos, o como les quieras llamar. Entonces, la pervivencia, por ejemplo, el admitir como prueba la ordalía. Algo que estaba en Europa. En Inglaterra existía la ordalía. Poner la mano en el fuego era literal. Era para dar testimonio, uno ponía la mano en el fuego. Se quemaba, claro que se quemaba, no había milagros. Pero entonces le vendaban y lo que sea. Si al cabo de unos días se había infectado, era culpable. Si no se había infectado, era inocente. Todo esto es muy interesante para los filósofos, la genealogía de la moral de Nietzsche, el castigo, todo esto, pero enlaza con pegan a un niño, con la génesis del superior y con las últimas reflexiones que estamos haciendo sobre el poder de la interpretación y el eco en el cuerpo y el concepto de cuerpo en Europa.
en la China tenían escritura mucho antes y el Estado ya estaba escrito, y la base confuciana de la Pax China es evidente. La revolución cultural destruyeron los templos confucianos, pero luego Deng Xiaoping los recuperó porque se daba cuenta de que hacía falta un texto sagrado. Nosotros que tenemos otra idea de lo sagrado, lo llamaremos sagrado, un texto venerable, para decir algo. Y entonces el confucianismo sigue siendo vigente, y es una religión popular muy extendida y que ayuda a la cohesión de este uno de los Han y que son la mayoría de los chinos, pero claro, la minoría enseguida es 1 millón, por ejemplo, en la China. Entonces, todos estos factores se incluyen. La letra, la interpretación, no sé por qué lo puse, pero la escritura tiene todas las dificultades de su ambigüedad y de las dificultades de la lectura. Por tanto, cambian los síntomas. Cambia lo que del poder queda escrito. El discurso del amo se deposita como escrito, lo que permite el olvido, el escrito, por ejemplo. La voz es más perdurable. Antes, hablando con Diana Pawlowski, me acordaba de la importancia de la voz de Hitler. Por supuesto, era una voz muy... el primero fue Mussolini, modular su voz. Los discursos de Mussolini, que a veces dan risa pero en la época tenían su impacto. Los de Hitler. Y en Argentina, para mí, creo que una de las astucias políticas de Perón fue casarse con Evita, que era una actriz de radio. Era, Diana, no te oigo a ti, pero si tenéis un rato, vale la pena escuchar el último discurso de Evita Perón. Es perfecto en cuanto a dicción. En mi infancia había a mi alrededor, sonaban a veces los seriales, se decía, los seriales radiofónicos. En España se hizo muy famoso uno que se llamaba Ama Rosa, que eran historias de llorar y de amores y desgracias y matrimonios, hijos perdidos, hallados y todo lo que se quiera. Esa voz es absolutamente penetrante y convincente. Absolutamente. Sí, ¿verdad? Absolutamente, no, te quería decir que yo hice un trabajo hace muchos años sobre Eva Perón, la voz y la estrategia que ella tenía de decir siempre como dijo el general, como dijo mi hombre, pero era el camino para hablar ella, ¿no? Y ser Eva. Y que ella lo hacía todo, muy interesante. Por eso digo que eso es el análisis que un psicoanalista puede hacer. Y me encantó que puedes trabajar los discursos de estos grandes personajes, ¿no? Me encantó. En la época, en los años 20, 30, era la voz, porque es el momento de la radio. En Cataluña hubo un gran líder político que se llamaba Cambó, que fue cuando después de la guerra se fue a vivir a Argentina. En Argentina es conocido porque montó una empresa, la CHADE, que estaba en Buenos Aires, que era una compañía de electricidad y era una maniobra financiera de alto vuelo con Alemania, no sé, era una... Bien. Este hombre era líder político en los años, a principios del siglo XX.
Su carrera política, no financiera, que siguió haciendo dinero y dando un poco de dinero también a Franco para ayudarlo en la guerra, en fin, todo lo turbio que quieras. Pero su carrera quedó interrumpida porque tenía, creo que, un cáncer de garganta. Entonces hay que pensar, por ejemplo, en el Parlamento español, aquel salón, la gente no tenía micros. Y para ser un político había que tener un vozarrón, si no, no se oía nada. Pero a partir de la introducción de lo que en Francia llaman la telegrafía sin hilos, la radio, los altoparlantes, como dicen en Argentina, los altavoces, decimos aquí, entonces eso cambió. Y la voz pasó a ser un factor de la política. Exactamente igual como a finales del siglo XX la televisión se convirtió en un factor de la política. Y como con Trump, en el proceso en la campaña electoral de Trump, el factor fue los medios de comunicación, los chats, la red, vaya. Las redes sociales. Cómo las utilizó para sus fines políticos. Esto es bastante impresionante. Y ahora lo que vemos es la información que cuanto más universal es, más delgada es. Cuanto más información tenemos, menos importancia tiene. Durante la pandemia no nos hemos enterado de los muertos, por ejemplo, en el Mediterráneo. Nadie ha hablado de eso. Ha habido el mismo... Antes de la pandemia había campañas en la prensa y los buques que iban a rescatar a los que huían de Siria, de la guerra, de las islas del Mar Egeo, ocupadas, en fin, todo esto... Toni, han tocado las 22 horas en el Estado español. Entonces, si te parece, podemos darles a Neus y a Carmen la palabra de nuevo, ¿no? Y en unos pocos minutos finalizamos la presentación. Adelante, Carmen. ¿Qué puedo decir frente a todo lo que se ha dicho, ¿no? ¿Qué voz también tengo que poner ahí? Desde luego, me parece que es muy interesante, ¿no? Meterse en el libro y volver a ver cómo se ha cocido todo esto, ¿no? Cómo se ha organizado, que me parece que Toni nos da suficientes argumentos e instrumentos para poder, por lo menos, a partir de ahí empezar a buscar. Pero entonces, bueno, lo que concluyo que quizás no cabe esperar del Estado otra cosa bueno, lo uno, porque luego además con lo que ha dicho Vicens sobre el Estado, la fuerza, eso me gustaría poder entender un poquito más de qué se trata, ¿no? Pero bueno, tal como se han presentado las cosas, sobre todo en el Estado español, no sé si cabría pensar en esto que digo de un Estado abierto, un conjunto abierto, un poco inconsistente, un uno sin atributos, como lo retoma también Vicens en su libro, es pensable. Porque luego, además, cuando se habla del Estado, del hombre de Estado, bueno, yo pensaba también en De Gaulle, por ejemplo, ¿no? Y además yo creo que un hombre de Estado no es siempre un hombre de Estado, es por momentos, es en relación a los actos que realiza, cuando va y organiza y decide. Él era un militar
irse a Londres y organizar la resistencia, bueno, con apoyo de otros y tal, me parece que es un acto de un hombre de Estado. Entonces hay actos que no nos llevan al totalitarismo, quiero decir, del Estado. Eso es lo que, bueno, me quedo pensando en eso. Gracias, Carmen. Podemos recordar la frase, ¿cómo se llamaba no toda política es sucia, no todo acto es irresponsable, o algo así. Hay actos políticos, hay actos de Estado que no son fascistas, para decirlo rápidamente. Eso es, bueno, vale, eso me queda claro. Yo cuando leía el libro pensaba por qué no estaba el término democracia, ¿no? en el libro de Tony y está por omisión precisamente, ¿no? Y ha hablado ahora de la fragilidad de la democracia. Frente al uno, a este uno del Estado, la división como productiva, la conversación, frente al totalitarismo del fascismo, la diversidad, que es un término que he leído en el fragmento de Tony. Hay un libro que a mí se me recordaba cuando leía el libro de Tony, que es un libro de Jacques Rancière, que no es un pensador que me entusiasme mucho, pero sí que tiene un libro sobre la democracia, que ahora no recuerdo el título, y ahora me encuentro mis notas, en que Rancière dice que la fragilidad de la democracia es que lo que hay en el centro, ¿no? Mientras que cualquier sistema político pone en el poder algún significante amo, ¿no? Como puede ser pues, el poder, la riqueza, la fuerza, la sabiduría, ¿no? La técnica, ¿no? Si es un estado pues, tecnocrático o oligárquico, etcétera, ¿no? Que la fragilidad de la democracia es que en el centro está precisamente el vacío, ¿no? Y es en torno a un vacío que la democracia se organiza. Y esta es precisamente la fragilidad de la democracia. Y de hecho Rancière dice, en realidad no tenemos estados democráticos, sino que tenemos estados oligárquicos limitados por las libertades civiles, por las libertades individuales, los derechos civiles y la soberanía popular, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Hay algo de la democracia que es inherentemente frágil y en ese sentido esta definición de la democracia de Rancière tiene algo que ver con lo que sería la escuela como Lacan la concibe, ¿no? Situando en medio de la escuela precisamente el analista como lo que hay que probar cada vez que existe, ¿no? Bueno, entonces me parecía leyendo el libro que precisamente la tía, ¿no? Batagaba en todo el libro por omisión precisamente una pregunta por cómo, qué es un sistema de organización democrático, ¿no? Y aquí había, ¿no? Por eso decía en mi presentación que el libro tiene esa manera de hacer resonar mucho más de lo que dice. Y bien, creo que todas las intervenciones de Tony han aclarado muy bien y extensamente la pregunta de por qué, ¿no? De qué manera este libro aborda los impases de la civilización. Yo creo que es un ejemplo bueno, de cómo el psicoanálisis puede hablar de la política, ¿no? Con esa precaución que decía Carmen, ¿no? Y con esa dificultad que a veces tiene, porque efectivamente el discurso, ¿no? Del psicoanalista es el reverso del discurso del amo, por tanto es el reverso
la política, ¿no? Y el libro para mí es un ejercicio de esto, ¿no? Bien, no sé, esto es lo que se me ocurre también ahora escuchando las cosas que Toni nos ha aportado de nuevo, ¿no? Muchas gracias, Neus. Si quieres cerrar, Toni. No, ya está. Ese agujero central en la escuela lo tenemos que cuidar todos. El dispositivo del pase, por ejemplo, es uno. Y para que haya agujero hace falta una dinámica, lo que Freud llamó la dinámica de la transferencia. Es decir, no hay agujero soportable que sea estático. Entonces, todo discurso político que se presente como definitivo es mentiroso. Es un trabajo de construcción en transferencia, en nuestro caso creo que Lacan se acercó mucho al nombre de ese agujero hablando del deseo de Freud, que es eso que nos hace, sí, herejes, en el sentido de que disponemos del instrumento de la distinción real, simbólico, imaginario. En francés, hérésie, es nuestra herejía. Distinguimos lo real de lo imaginario de lo simbólico. Pero lo real, como vemos en la obra de Lacan, cambia de sentido continuamente. Y ahí es donde creo que está nuestra, digamos, democracia como escuela, que es lo que cuenta en definitiva. Bien, muchas gracias, Toni. Muchas gracias por tu libro. Muchas gracias por el rato amable que hemos pasado. A todos por vuestra participación y hasta la próxima. Aquellos que estáis en la tarde, aquellos que estáis en la noche. Buenas tardes, buenas noches. Hasta. Gracias. 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 Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Toni. Excelente. Muy amable.